Estoy aquí con Fernando Íñiguez y bueno, vamos a hacerle una entrevista que nos cuente él mejor quién es exactamente, que seguro que lo va a hacer mucho mejor. Y nada, bueno, simplemente la primera pregunta es pues, que te presentes, que digas quién eres, a qué te dedicas, un poquito cómo eres tú. Hola, pues yo soy Fernando Íñiguez, soy periodista desde el año 79, de la cuarta promoción de la Facultad de Ciencias de la Información y especializado en música, básicamente, aunque he cubierto otro tipo de noticias, pero básicamente a lo que más me he dedicado en los años que he ejercido el periodismo ha sido a difundir e informar sobre música, música popular. Música, bueno, soy generalista, en realidad he escrito de todas las músicas, pero vamos, básicamente música popular, rock, pop, canción de autor, jazz, flamenco. Algunas veces incluso he tocado la clásica, pero las menos. Y soy freelance, no tengo un medio concreto de donde trabajo, sin embargo sí soy colaborador asiduo en El País desde el año 94 y desde el año 2010 estoy en Radio Nacional de España, en Radio 3 y concretamente desde septiembre del 2010 presento un programa que se llama Tarataña, que está dedicado a las músicas de raíz ibérica, al folclore español, a la música tradicional, a las músicas de reelaboración, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces un currículum bastante dilatado, podríamos decir, y muy interesante. Por los Muchos años. años. Eso Bueno, es por los años que me ha tocado vivir, nada más. bueno, oye, mucha experiencia, eso está bien. Te quería preguntar, por curiosidad, lo más llamativo, ¿no? Que es El País. ¿Cómo es, cómo comienzas a trabajar en El País, ¿no? ¿Cómo consigues, pues, yo qué sé, ese primer contacto? ¿Cómo te llaman o qué sucede para que tú comiences a trabajar en El País? Bueno, pues mira, yo trabajaba en realidad, antes de dedicarme al periodismo como tal, yo entré por una serie de cosas de la vida, entré en el mundo de la industria del disco. Pues cuando terminé la carrera y intentabas dejar los currículums en lugares y tal, bueno, pues por una serie de amistades y de casualidades, entré a formar parte de dos compañías multinacionales discográficas. Primero estuve en EMI un año y pico, y luego estuve en la compañía discográfica Ariola Eurodisc, que luego con las transformaciones sucesivas es lo que hoy es Sony Music. Entonces fui jefe de prensa. Estuve ejerciendo de jefe de prensa de lo que me suponía convocar ruedas de prensa para los artistas que entonces representaba Ariola. Y bueno, pues ahí me dedicaba tanto a llevar las agendas, ser lo que es un jefe de prensa, llevar las agendas de los artistas que editaban discos con la compañía, elaborar notas de prensa, distribuirlas. Entonces, claro, no había correo electrónico, no había móviles ni nada de ese tipo. Y en el año 92, por una serie de circunstancias, lo dejé. Una serie de que no vienen al cuento, vamos, dejé la compañía de discos y justo al año estuve ejerciendo lo mismo que había hecho en Ariola, lo ejercí un poco de manera libre, me llamaban algunas compañías para coordinarles algunas campañas de algunos artistas, de algún lanzamiento concreto de discos, de algún concierto que se iba a celebrar grande en Madrid o cosas así, de llevar las agendas de prensa y la promoción en prensa. Y en una de esas, el periódico El País, que yo, bueno, los años que estuve siendo jefe de prensa, me sirvió para crearme una lista de contactos en todos los medios, de entonces. Eso me sirvió tener una serie de contactos que cuando me quedé sin empleo en el año 92, pues estuve trabajando un tiempo, ya te digo, de freelance, haciendo también campañas de prensa, hasta que un día, a finales del 93, El País hizo una reconversión dentro y potenció las páginas de lo que era la información local, El País, el suplemento Madrid, digamos, sí. y nombraron a una de las personas que las que yo había, el jefe de ese suplemento, a una de las personas con las que yo más había tratado cuando era jefe de prensa de Ariola, que es Agrés Guigelmo, que luego fue director general de EFE,
y ahora es un alto cargo dentro del grupo Prisa. Es el creador además del libro de estilo del país. Y él fue el que me dijo, oye, Fer, tú que eres periodista y entiendes de música, nos hace falta aquí una persona que desde fuera de la casa, que colabore con nosotros y nos traiga información musical de las cosas que suceden en Madrid y que están sucediendo en los bares, en los locales de música, en la calle, todo lo que se mueva de música de Madrid, pues si te quieres tú encargar de hacernos de cubrir toda esa información. Y yo, por supuesto, accedí encantado. Y eso pues me llevó a estar muchos años escribiendo, y sigo, ahora menos, pero escribiendo muchos años en El País, hablando de música en El País, y ahí me tiré muchísimos años cubriendo toda la información musical de Madrid, y luego además pasando también a las páginas ya de cultura general, o sea, de cultura que abarcaba no solo Madrid, sino en toda España. Claro, te quería preguntar, bueno, dos preguntas, una un poco relacionado. Claro, llevas mucho tiempo trabajando en El País, aunque no sea solamente ahí, pero durante muchos años has estado y estás trabajando en El País. Ahora con... Trabajando en casa siempre. Bueno, sí. Trabajar, mi lugar de trabajo muchas veces ha sido casa, más que... Claro. Otra cosa era donde podía publicar lo Claro, que claro. escribía. Me refería en El País como entidad en sí, ¿no? No como oficina. Y claro, ahora con el tema de Internet, Twitter, bueno, todas las noticias, ¿no? Salen, ya poca gente compra, o no poca gente, pero en comparación con hace unos años, mucha menos gente compra la prensa escrita, en papel, en periódico. Entonces, claro, ahora los ingresos, obviamente, en ese sentido han bajado. Y Sí. las medidas que se han tomado ahora, ¿no? Son el llamado muro de pago, que se le denomina, que es eso de que te tienes que suscribir al periódico si quieres seguir leyendo las noticias de forma online, ¿no? Que es lo que está ahora. ¿Qué opinas tú acerca de eso? ¿Crees que está bien que exista esa suscripción para leer las noticias o crees que debería seguir siendo libre o qué piensas? No, es que, a ver, cuando el periódico no existía nada más que en papel, había que comprarlo. Los medios de comunicación se tienen que sostener de alguna manera. Hay que financiarlos, ¿no? Y porque hay gente que trabaja en ello y es su vida, es la forma con la que pagan su hipoteca, su nevera y sus facturas, ¿no? O sea, sí, sí. Y entonces cualquier trabajo se tiene que remunerar, cualquier trabajo. Todo por mucho que te guste un trabajo, nunca lo haces todo por amor al arte. A mí me encantaría tener la vida resuelta y trabajaría gratis, pero claro, yo tengo que pagar una casa, tengo que pagar mis facturas y demás. Entonces yo creo que una de las cosas que ha provocado Internet o la facilidad ahora que hay de acceder a tanta información, que es muy superficial por otro lado, pero bueno, hay gran cantidad de acceso a la información, ha hecho que nos hayamos acostumbrado a lo gratuito, cuando nunca nada ha sido gratuito. O sea, tú siempre te has comprado un periódico, te has comprado una revista de música y te ha costado lo que fuera, 1 euro, 2 euros, lo que fuera, lo que valía el periódico, lo que valía una revista. Has ido a un concierto y has pagado, te has tomado una caña y has pagado esa caña. ¿Por qué la información tiene que ser gratuita? ¿Por qué la cultura tiene que ser gratuita? O sea, no, la cultura la hacen una serie de trabajadores que viven de eso y que tienen que cobrar por eso. Y tienen que tener una suscripción porque se está perdiendo. A ver, los periódicos nunca han vivido de la venta del periódico. Los periódicos siempre, los medios de comunicación en general, los privados me refiero, han vivido siempre de la publicidad de sus anunciantes. O sea, cualquier medio convencional, generalista, viven de la publicidad y viven de los anunciantes. De que se anuncie Coca-Cola, se anuncie el BBVA o se anuncie quien se anuncie. Viven de eso. Cuando tú comprabas un periódico, el que fuera, El País, porque es el que yo conozco, que costaba 100 pesetas entonces, o ahora luego 1 euro, o lo que fuera, el coste real del periódico, del papel y la cantidad de tinta y de fotos que iban, era mucho más que 1 euro. O sea, con 1 euro tú no pagabas ese periódico. El resto que sí, que tú podías comprar ese periódico por 1 euro, era porque había mucha publicidad, y esa publicidad
es la que sufragaba de alguna manera o sostenía financieramente a los periódicos. El periodismo y cualquier otra función en la vida se ha de pagar. Y yo me parece bien que... y aparte no son cuotas muy caras, porque si tú te fijas, si eres de verdad, estás interesado en tener información, me parece que una suscripción al País para un año son 60 euros o 90, que quiere decir que eso a lo largo del año es menos de 10 euros, o sea, menos que lo que te cuesta el periódico si te lo vas a comprar al kiosco todos los días, o sea, y el acceso que tienes es infinito, ¿no? Y luego además hay un montón de prensa gratuita online, o sea, si es que los medios así más conocidos cobren, hay una competencia súper desleal porque hay miles de medios que no cobran y hay miles de acceso a noticias que tú puedes acceder a ellas si investigas y te metes y son absolutamente gratuitas. Es una cosa alucinante Sí. todo. El fútbol se podía ver cuando los partidos, sobre todo importantes, de la Champions o de la selección española o cualquier cosa de esas, se veían en televisión. Entonces, cuando de repente se empezó a decir que el fútbol había que pagar por ver fútbol, a la gente le parecía extrañísimo. ¿Pero cómo que es esto de por ver fútbol en la tele tenemos que pagar? ¿Pero qué es esto si lo hemos estado viendo toda la vida gratis? Claro. Sí. Y ahora no nos parece raro pagar por fútbol, claro. Sí, pues la verdad que ahí estoy de acuerdo contigo. Antes has comentado que, claro, era una de las preguntas que yo, o sea, no te iba a hacer como tal, pero claro, te he dicho lo del país y claro, tú me has dicho que has estado mucho tiempo también trabajando en casa, ¿no? Como un predecesor de lo que ha pasado durante este último año. Y justo mi pregunta iba enfocada más o menos por ahí, y es que, ¿cómo te has visto tú afectado por el tema de la pandemia en el trabajo? ¿Cómo has tenido que cambiar tu rutina o no? ¿Cómo ha sido? Sí, sí. Hombre, evidentemente, aunque yo te diga que he trabajado mucho en casa desde hace muchos años, pero evidentemente la pandemia nos ha cambiado a todos. A lo mejor en ese aspecto, a mí menos, pero sí ha cambiado también las formas de mi trabajo. En concreto, para la parte que me toca y me corresponde con el país, pues ha cambiado en que no hay conciertos, que no ha habido conciertos durante un tiempo y que no he podido hacer entrevistas presenciales con gente que he tenido que cubrir en este más de un año, ya que llevamos, un año y pico. Pero sí que me ha cambiado, por ejemplo, en la faceta de la radio. En la radio yo también soy freelance, no soy fijo en Radio Nacional, pero yo iba una vez a la semana a grabar los 2 programas semanales que tengo. Yo lo grababa en los estudios de Prado del Rey, iba todo un día a la semana y yo me llevaba el programa preparado, los guiones, la música que tenía seleccionada y allí con un técnico hacíamos el montaje del programa. Una vez a la semana yo iba y me pasaba una mañana entera y hacíamos un programa, montábamos el programa, hacía las presentaciones, las locuciones, insertábamos la música y tal y tal. Y ahora todo eso lo tengo que hacer yo solo en mi casa sin ser técnico de sonido. Esto sí que me ha afectado porque he tenido que comprarme un aparatito de que es una tarjeta de sonido para transformar mi voz en que puedas oírse bien y tal. Me tengo que comprar un micro y una serie de cosas y un adaptador para los discos que yo tengo, pasarlos a MP3 y de ahí volcarlos para el programa, hacerme yo el montaje, que yo no soy técnico y de hecho vuelvo a decir, hombre, pues me ahorro yo en la gasolina de irme todos los martes a Prado del Rey, ¿no? Pero bueno, que eso es un ahorro mínimo, o sea que... Claro. Y te iba a preguntar otra cosa que bueno, no está tampoco, no tiene mucho que ver con esto último, es más acerca de, bueno, tiene un poco que ver con la pandemia, ¿no? Que últimamente, con todo lo de las vacunas, que se desconoce también mucha parte del virus y todo, está muy a la orden del día el tema de bulos y noticias falsas, qué porcentajes son ciertos, que no, las cifras y todo, ¿no? Y para eso hay muchos medios de comunicación, como puede ser pues Neutral o Maldita, que se dedican a esto del fact-checking. Y te quería preguntar si crees que, aparte de estos medios que están especializados en eso, todos los medios en sí de comunicación tradicionales y más nuevos deberían como darle más hincapié a este factor, ¿no? de comprobación de datos que están en las noticias, o que crees que la labor que están haciendo ahora ya es suficiente y por eso existen más medios especializados.
No, yo creo que lamentablemente una de las cosas que el periodismo le ha pasado en los últimos años, por lo que sea, yo ya no me atrevo a pensar a qué se ha debido, pero se ha deteriorado mucho el periodismo, realmente. Que tenga que existir Maldita es una pena, en el fondo. No, no deberíamos de, de tenernos que someter a un juicio de si lo que estamos contando es verdad o es mentira, ¿no? El propio medio o el propio periodista individualmente debería de ser mucho más receloso de no publicar fakes a sabiendas que los estás publicando, ¿no? O sea, en ese sentido el periodismo se ha deteriorado mucho en aras de la alta competencia, acaso, de captar audiencia, pero la ética del periodismo se ha perdido mucho en general. Ya no se informa, es simplemente cada uno da su opinión en función a lo que le dicta su propio periódico, porque muchas veces, o su propio medio, ¿no? Y da igual, con tal de pillar audiencia, Inda es capaz de decir que el Barça ha perdido cuando ha ganado, o sea, pero es que también forma parte del deterioro también de muchos políticos en el caso de la política, que es lo que los políticos mienten mucho. Se han atrevido y se han venido arriba a decir cosas que son falsas y que son radicalmente falsas con datos comprobados y sin embargo los periodistas las han reproducido y los han dicho igual sin contrastar siquiera que el dato ese es verdad o mentira. Entonces la ética del periodista, o sea, hay un dicho que se decía lo del periodismo, la verdad necesita periodismo, ¿no? Pero yo creo que muchas veces sería al revés, el periodismo necesita verdad, porque nos hemos desprestigiado mucho también los propios periodistas, por culpa precisamente de corroborar esas mentiras y difundirlas, ¿no? Pero es que la sociedad está así, o sea, ahora tenemos la polémica de las famosas vacunas, por ejemplo, ¿no? Las AstraZeneca están produciendo trombos y no sé qué, son mínimos. El trombo que produce AstraZeneca es el mismo que de Moderna o el mismo de qué tal. Pero como lo sacan 4 periódicos y lo exageran y entonces hacen que la gente que se va a vacunar con AstraZeneca diga que no, porque te crees que te va a dar un trombo y todo eso es muy peligroso jugar con todas estas cosas. Es muy peligroso, pero la ética se está perdiendo de tal manera, pero no solamente en el periodismo es un reflejo de la pérdida de la ética de esta sociedad, de este momento mundial que estamos viviendo. O sea, que la mentira se justifica con tal de que vendas más periódicos, tengas más audiencia o tu empresa vaya mejor. Cuando yo estudié periodismo, lo que me enseñaban a mí eran las reglas de las 5 W, de where, when, what, tal, y contrastar. Si tú estás escribiendo de una historia y que te dice mi vecino es un ladrón, tengo que preguntarle a tu vecino si de verdad es un ladrón y me tienes que enseñar una prueba que tu vecino es un ladrón o es el que te ha quemado la ropa que estaba tendida. Bueno, pues eso, ¿no? Eso es lo que se dice. Un medio te dice que está lloviendo y otro medio te dice que no está lloviendo. Pues a ti lo que tienes que hacer es salir a ver si está lloviendo en ese momento, ¿no? Tendrás que abrir la ventana y decir, pero no un tío que te diga, no, es que está lloviendo. Y entonces tú dices, está lloviendo. Y otro dice, no llueve nada. No, sal tú, abre la puerta y mira a ver, sal a la ventana y ve y mira a ver si está lloviendo. Pues eso es lo que Sí, se ha sí, perdido. sí. Me quedó una cosa que has dicho muy interesante, obviamente, o sea, no lo malinterpretado, sino eso que has dicho de es muy triste que tengan que existir medios como Maldita y tal, y tienes toda la razón, porque al final, claro, lo que te enseñan siempre en el periodismo es que tú tienes que intentar buscar la verdad y contarla al mundo. Entonces es cierto que tengan que existir medios de comunicación que tengan que verificar si es cierto lo que estás contando, es realmente, pues eso, malversar el periodismo a lo que se dedica realmente. Te quería comentar también un tema que es bastante reciente y que también, en parte por la pandemia, ganó aún más popularidad. No sé bueno, no sé si conoces a Ibai. Ibai, bueno, un personaje No, de, sí, de Twitch. sí. Vale, te quería preguntar, no por él concretamente, sino por... Ibai es un youtuber. Sí, pues te quería preguntar acerca de qué opinas.
sea, no tanto de él como persona, pero sí de el movimiento que ha generado, ¿no? Podríamos llamarlo el fenómeno Ibai, acerca de algunos, pues eso, influencers, por así llamarlos, que debido a su repercusión en ciertos medios o ciertas redes, están practicando una especie de periodismo, ¿no? Sin ser periodistas, y que se ha visto en muchos medios también periodistas más veteranos criticándoles por este tipo de labores, ¿no? Como si fuese intrusismo laboral. Entonces, ¿qué opinas acerca de esto, bueno, de este tema en general? ¿Qué opinas? No, lamentable, o sea, a ver, puedo opinar lo que me pueda opinar, pero es como decir quién le pone puertas al campo, ¿no? O sea, lo que sí que ha originado Internet en estos últimos años es que todo el mundo puede ser periodista, o sea, todo el mundo se ha convertido en un informador, si quiere, o sea, y en un opinion maker o un influencer que se dice ahora, ¿no? La facilidad que dan las redes para tener en tu casa un estudio más o menos adecuado para hacer tus proclamas y hablar de lo que te dé la gana y que luego tengas muchos seguidores, pues bueno, a mí no me gusta personalmente, pero ¿qué importa que a mí me guste o no? Ya. ¿Qué es lo que está funcionando? Y aunque no estoy muy metido en el fenómeno ese, sí que estoy algo enterado con el Rubius, con todas estas cosas, los que se han ido, los que no quieren pagar impuestos, que se han ido a Andorra y tal. Ese periodismo nuevo que se está haciendo con gente que en sí no es periodista profesional, ¿no? Que no tiene la carrera, no está trabajando en ese aspecto, y que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Ibai sí que ha sido comentarista durante muchos años de videojuegos, y ahora está comentando, por ejemplo, partidos de la Liga. Le han contratado gente de la Liga, Santander, y está comentando algunos partidos. O, por ejemplo, otro youtuber que se llama DJ Mario está haciendo entrevistas a futbolistas y ese tipo Bueno, de cosas. yo no considero que eso sea intrusismo. No creo que el periodista se pueda arrogar en ser el único legitimado para hablar de una cosa por el hecho de que haya terminado una carrera y tenga un título. Yo ahí soy más abierto en ese sentido. Independientemente de lo que tú dices, de lo que suponga lo de los impuestos y demás, Sí, como fenómeno periodístico moderno o eso es. actual o contemporáneo, el hecho de que una persona, lo importante es que esa persona, si habla de fútbol sepa de lo que habla. O sea, que tenga una carrera, hombre, tener una carrera detrás siempre es mejor. Como si eres músico y sabes solfeo, pero hay muchos músicos que no saben solfeo. O sea, hay muchos cantantes que no tienen ni idea de leer una partitura y sin embargo son buenos cantantes y saben contar una historia en una canción y la mayoría, de hecho, de los cantantes no son músicos como músicos como tales. Y sin embargo saben tratar la música y saben venderte una historia y tal. Yo lo mismo creo que si Ibai o el que tú me dices o el digital están escribiendo o hablando y les preguntan a ellos y sus opiniones más o menos están bien construidas, con un discurso analítico profundo, no tonto de porque seas famosito ahora, influencer, tienes que decir 4 chorradas para quedar bien con el Real Madrid o con el Barça o con quien sea, o con el medio en el que te ha pedido tu colaboración, pero yo no soy, es más, te voy a decir una cosa, el periodismo en este país hasta hace muchos años no estaba regulado en cuanto a carrera, ¿eh? O sea, en muchos medios de comunicación tienen a personal que no tienen la carrera, pero saben una cosa, saben de algo, la saben comunicar bien y saben informar bien de ello. Y ya tendrá luego el periodista licenciado que procurar, ya con su título y legitimado para ejercer la profesión, que se cuide mucho y que se prepare mucho para que los Rubius o Claro. Ibais no le coman o sea, que el intrusismo a veces es miedo. Y un poco relacionado, ¿no?, con este tema pues, de los influencers y tal, te quería preguntar, aunque ya has dado un poco la opinión de antes, ¿no? ¿Qué opinas sobre el periodismo actual y los medios actuales, y ya no solo del panorama en sí, sino pues de cómo se están adaptando a las nuevas tecnologías, cómo están intentando llegar, pues yo qué sé, por ejemplo, al público más joven, o cómo utilizan las redes sociales?
Y bueno, son dos preguntas realmente. Y si opinas que esta nueva puerta que ha abierto la tecnología, ¿no? Con las redes sociales, ya te digo, Twitch, que por ejemplo, pues yo que sé, ciertos programas como, te puedo decir, el Chiringuito de Jugones, que también han abierto su canal en Twitch, y todo, van a hacer que el periodismo vuelva a adquirir mucha más importancia, ¿no? Y mucho más rigor, o que simplemente va a ser continuista y va a seguir como está. Uy, ojalá supiéramos eso, ¿qué va a pasar? No lo sé, la verdad. Por un lado, lo que está claro es que te tienes que ir adaptando a cómo van viniendo las cosas. O sea, está claro que el periodismo ya no se ejerce igual ahora que hace 20 años, porque ha cambiado y porque las redes efectivamente nos han hecho variar nuestra forma, incluso no solamente hacia la información, es que es hacia todo. Estamos todo el rato mirando la pantalla. O sea, estamos mirando la pantalla para saber también a qué hora pasa el autobús o cuándo o cómo pago la factura de la luz o cómo pago esta comida que me he comido ahora mismo en un restaurante, la puedo pagar con un Bizum, con no sé qué tal. O sea, está claro que hay que adaptarse a eso. Son los tiempos que corren y igual que pasó, nosotros hablamos ahora de que esto es una revolución, pero tú te has puesto a pensar lo que fue cuando Gutenberg inventó la imprenta. Eso sí que debió de ser una revolución brutal. O sea, Sí, sí. de pronto los libros solo existían en los monasterios, esos papiros que daban vueltas y no sé qué, y de repente todo el mundo podía tener un libro en casa. O sea, eso debió ser una revolución brutal. Cuando llega la radio y en tu casa podías sintonizar y oír cosas que estaban diciendo en otro lugar y de repente escuchar música que te venía de otro país y tal, pues eso debió, o sea, que la vida, la historia, son revolución tras revolución tras revolución y es la humanidad la que se tiene que ir adaptando o la que se adapta a todo lo que hay, tanto socialmente como nos ha cambiado cuando llegó yo que sí que soy por generación también, que he vivido el fenómeno de lo que fue la televisión simplemente, cómo llegó la televisión a los hogares en España cuando yo tenía 7 u 8 años, y de repente cómo transformó la vida también la televisión, porque de pronto empezamos a ver que había un mundo más allá de nuestras casas y de nuestro barrio, ¿no? O sea, todo es, y todo te vas acostumbrando y todo te vas adaptando. Ahora es, en estos últimos años, toda la irrupción de las nuevas tecnologías, Internet, las posibilidades de las redes, la comunicación tal que hay, la profusión de información, acaso un poco superficial, que quiere decir que ya todo te quedas con los titulares, digamos, no se profundiza, hay una especie de pereza mental, eso es lo que yo podría echar un poco de menos, que ya no se profundiza tanto en las historias como antes, o sea, que te quedas con la apariencia, con lo espectacular de la historia, sin mirar un poco el fondo que hay detrás y tal, ¿no? Pero yo creo que medios convencionales, tradicionales, como el ejemplo que tú has puesto de Jugones o de cualquier otro medio, como está haciendo El País y todas las prensas que se están adaptando al mundo TikTok, al mundo Instagram, al mundo Twitter, a difundirse por Facebook y por todo este tipo de cosas, pues es que no les queda otro remedio. O sea, y que puede ser bueno porque puede volver a sentar un poco, decir, bueno, señores, basta ya de tanta dispersión y centrémonos, ¿no? Pues tampoco estoy seguro que ojalá pasara algo parecido, ¿no? Pero no creo que pase Sí, así. sí, pues toda la razón. Pues por mi parte, nada más, la verdad. A mí la verdad que me ha parecido muy interesante, sobre todo ver la visión de un periodista que eso que es pues, de otra época diferente a la mía y que puede ser diferente o puede ser igual, y a mí me ha parecido muy interesante, así que la verdad que desde aquí te doy las gracias y también gracias por haber prestado tu tiempo a que yo te haga una entrevista para la universidad, que oye, eso también... Como me has pagado muy bien, pues por eso Por eso es más fácil, sí. no, Pues no te preocupes, ha sido un placer. Todo el bien. placer es mío, hombre. Pues nada, voy a finalizar la grabación y nada, ya te digo, un placer.